Hola y bienvenido a este nuevo video del canal de mentoría de software.com. El día de hoy vamos a estar hablando un poco más sobre el Docker, sobre la herramienta que tenemos disponible para poder utilizarlo tanto en entornos de desarrollo y también de producción. Y vamos a ver cómo esta potente herramienta nos agiliza muchísimo el tiempo que tenemos para poder desplegar e implementar nuestras aplicaciones. Así es que si es que te interesa este tema, quédate aquí. Hay mucho contenido importante que te voy a pasar. Yo soy Marcos Jara y te invito como siempre a suscribirte al canal, ya que en el momento en el video del día de hoy vamos a estar hablando un poco más sobre lo que es el Docker. Vamos a estar viendo también por qué Docker, ¿ok? Y cómo utilizar el Docker. Ya en otros videos que lo estaremos viendo más adelante, estaremos haciendo ya pruebas concretas de desarrollo, es decir, utilizando los comandos que tenemos disponibles dentro de esta herramienta. Muy bien, la idea es que una vez que vayamos desarrollando las aplicaciones, los diferentes ejemplos que yo voy a ir pasando aquí en el canal, podamos nosotros hacer uso del Docker para hacer los despliegues y las pruebas de nuestras aplicaciones utilizando esta poderosa herramienta, ¿ok? Así es que lo que vamos a ver es el Docker. Vamos a ver por qué el Docker, qué es lo que, digamos, hace esta herramienta, para qué nos sirve o en qué nos puede ayudar en nuestros proyectos o en nuestros procesos, en nuestras operaciones. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a ver si existe otra alternativa. Vamos a ver si existen otras herramientas al Docker y por qué realmente debemos de utilizar el Docker, ¿ok? Muy bien. Seguramente si sos un desarrollador que ya tiene un poco de experiencia con desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones, ha desarrollado ya sea para una empresa o ha desarrollado productos para una empresa como para un cliente, para comercializarlo a un cliente. Entonces él tuvo su propio ambiente de desarrollo, o si ha trabajado en una organización, en una fábrica de software, en una empresa de desarrollo, seguramente también él ya se fue allí y tuvo que adaptar a las diferentes herramientas que se utilizan dentro de la empresa, ¿ok? Muy bien, cuando trabajamos en estos dos niveles conocidos, que son si vas a trabajar vos en tu propio ambiente de desarrollo o si vas a trabajar para una empresa, vamos a ver que hay algunos problemas comunes que surgen cuando vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Uno de ellos son, por decir así, las versiones del sistema operativo que pueden estar instalados en las diferentes máquinas que tenemos disponibles. Por ejemplo, si yo hoy voy a ir a trabajar en una empresa que me va a brindar todas las herramientas de desarrollo para que yo pueda trabajar, muy probablemente esa empresa ya me va a proveer una base del sistema operativo, que puede ser Windows, puede ser Linux, y a partir de allí todas las herramientas instaladas para que yo pueda utilizar esa herramienta. Entonces, si yo, por ejemplo, esa misma infraestructura de desarrollo quisiera llevarlo a otra máquina, me voy a topetar que en otra máquina puedo tener, o en mi propia máquina, en mi notebook, por decir así, puedo tener otro sistema operativo. Incluso pueden haber diferencias entre sistemas operativos. Puede ser, por ejemplo, un Linux en ambas máquinas, pero un Linux de una versión en una máquina y un Linux de otra versión en otra máquina, o sea, en mi notebook. Entonces, lo que ocurre es que hay incompatibilidades de versiones de sistemas operativos cuando queremos trabajar desde diferentes entornos, o vamos a decirlo así, desde diferentes equipos en un mismo entorno de desarrollo, ¿ok? Otro de los inconvenientes que ocurre son que dentro de una máquina nosotros podemos tener instalado diferentes intérpretes o diferentes lenguajes de programación
que yo muy a menudo los necesito porque los voy instalando para hacer pruebas. A veces de repente tengo que enseñar eso en la universidad, tengo que enseñar eso a algunos estudiantes, entonces yo necesito instalar diferentes tipos de lenguaje para poder ir, digamos, haciendo cursos, haciendo pruebas de desarrollo, haciendo uso de esas herramientas, haciendo uso de esos lenguajes para diferentes fines. Entonces va a ocurrir que yo el día de mañana, por ejemplo, pueda tener instalado en mi PC, en mi máquina de pruebas de desarrollo, para empezar, un lenguaje de programación, por ejemplo, de PHP, un lenguaje de programación, un runtime de Java, por ejemplo, Java 8. El Java mismo yo puedo tener allí instalado el Java 6, Java 7, Java 8. Después puedo tener instalado también otros lenguajes de programación, otros lenguajes de servidores. Por ejemplo, puedo tener el Node.js. Entonces, cuando yo tengo muchas versiones de programas instalados en mi máquina, se instalan muchas librerías, se instalan muchos programas en la máquina que yo en realidad cuando estoy ejecutando, cuando estoy haciendo pruebas de desarrollo, la prueba de la aplicación que estoy probando, que estoy testando, no se ejecuta en un entorno, digamos, libre, en un entorno aislado de otras herramientas que pueden interferir en su funcionamiento, tanto en la velocidad, tanto en la performance e inclusive en algunas dependencias que pueden estar allí, pero que cuando nosotros vamos a llevar eso a un servidor de producción, vamos a encontrarnos con el problema de que allí nuestra aplicación no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es diferente, las herramientas que yo tengo instalado dentro de un entorno de desarrollo que yo estoy utilizando son diferentes a las que yo tengo en producción. Entonces, esa diferencia que existe entre el tiempo o entre el modo de desarrollo y el modo de pruebas o modo de producción es lo que se trata de evitar con esta nueva herramienta que está siendo incorporada. Asimismo, también puede ocurrir que yo pueda tener diferentes bases de datos instalados en mi máquina. Puedo tener, por ejemplo, bases de datos de un proveedor, puedo tener, por ejemplo, de MySQL, puedo tener otro proveedor que es Postgres, puedo tener Oracle, puedo tener, sin contar que todo eso, sin contar que tener instaladas todas esas herramientas en mi máquina, porque muchas veces no lo voy a usar todo de una vez. Muchas veces no voy a utilizar el Postgres más el MySQL, todas ellas al mismo tiempo, porque yo estoy, digamos, hablando así en un entorno de desarrollo. Digamos que en una máquina nos vamos haciendo pruebas siempre en un entorno de desarrollo a la vez. Entonces, sin contar que todo eso también le deja un poco lento a la máquina donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros estamos desarrollando. Entonces, eso más sumado a las dependencias de diferentes herramientas que podemos tener. Entonces, allí podemos tener, por ejemplo, si yo trabajo con Java, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, una versión del driver del JDBC de la base de datos que estoy utilizando, ya sea del Postgres, ya sea del MySQL. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de mañana quiero probar una nueva, o mejor dicho, un software, un desarrollo, quiero probar una aplicación, vamos a decirlo así, que yo haya descargado de internet o me haya pasado un alumno para que yo lo pueda verificar. Yo tengo que tener en cuenta que todas esas librerías, que todas esas dependencias que yo tengo instalado en mi máquina tienen que ser las mismas que el que desarrolló el software tiene instalado en su máquina. Entonces, lo que tenemos es el problema de que tenemos por ejemplo, muchas diferentes herramientas y muchas diferentes tecnologías instaladas completamente de manera aleatoria o de manera diferente entre una máquina y otra. Entonces, esto que muchas veces ocurre trabajando de manera independiente y queriendo hacer pruebas de aplicaciones de terceros, no solamente ocurre en un ambiente así, digamos, aislado, en un ambiente totalmente indiferente, sino que muchas veces este mismo problema ocurre también cuando nosotros trabajamos en una empresa de desarrollo,
cuando nosotros trabajamos en un mismo equipo de desarrollo. Y hoy en día que está tan de moda el desarrollo online, en donde uno puede participar en diferentes proyectos que se encuentran en internet, o a veces existen empresas que pueden contratar a sus funcionarios desde cualquier parte del mundo. Entonces es muy difícil pedirle a un nuevo colaborador de una empresa de desarrollo, pedirle que él tenga que formatear su equipo e instalar solamente las herramientas que van a necesitar para ese desarrollo en particular, porque de caso contrario, digamos, el aplicativo no estaría funcionando. Y eso es algo que va a ser muy difícil que ocurra, porque el desarrollador no va a querer desinstalar todo lo que él ya tiene, porque seguramente él también está trabajando para otras empresas o está trabajando también para otros proyectos propios y así por demás. Entonces, una de las alternativas, como sabemos, a esto es utilizar una máquina virtual, crear un sistema operativo completamente independiente y aislado dentro de la propia máquina, en una máquina virtual que puede ser VirtualBox, puede ser VMware, pero como sabemos eso ocupa muchísimo espacio y también consume muchísima cantidad de memoria, y lo cual, digamos, le deja más difícil trabajar de forma paralela entre un proyecto y otro al desarrollador cuando él está teniendo que trabajar sobre ese proyecto. Entonces, esa sería la situación que tenemos, la situación que encontramos o con la cual nos encontramos. De hecho, esto es antes del Docker, ¿ok? Ahí, una vez que surge el Docker, digamos, el Docker empieza a solucionar todos estos problemas, porque el Docker lo que hace es ayudarnos con el infierno de las dependencias, o con el infierno de las herramientas que podemos tener instalados dentro de nuestros aplicativos, ¿ok? Y en relación a esto, una situación muy común que ocurre en los sistemas es que cuando queremos actualizar nuestras aplicaciones, porque como bien sabemos, todos los lenguajes de programación, todas las plataformas y todas las tecnologías se van actualizando, y para no quedarnos atrás, nosotros tenemos que ir haciendo también esas evoluciones que son propias de la plataforma, porque una vez que avanza el sistema operativo, a partir de allí todo lo que viene después va siendo actualizado también. Entonces, muchas veces ocurre, por ejemplo, que dentro de un proyecto tenemos, por ejemplo, un sistema A que está corriendo. Puede ser el sistema puede estar corriendo en cualquier lenguaje, puede ser Java o puede ser PHP. Vamos a dar estos dos ejemplos para no confundirnos mucho, ¿ok? Y este sistema A está utilizando una dependencia X, una dependencia cualquiera, que está utilizando, por ejemplo, la versión 1.0.0. ¿Ok? Allí yo tengo que hacer, por ejemplo, la prueba, o tengo que actualizar mi versión del sistema A y en un momento al sistema B, y en un momento 2, entonces yo voy a tener que correr los dos sistemas al mismo tiempo. Es decir, yo voy a tener que tener ejecutado en mi máquina tanto sistema A como sistema B. ¿Qué pasa? Muchas de las dependencias que se instalan para poder ejecutarse dentro de la aplicación se instalan dentro del class path de la máquina. Dentro del class path, que sería un lugar accesible y visible para todas, digamos, para todas las aplicaciones que se encuentran dentro del sistema. Entonces allí yo voy a ver que para el sistema B, por ejemplo, para el sistema A yo voy a tener siempre la dependencia de la versión 1.0. Para el sistema B yo voy a tener la dependencia ya de la librería X a la versión 1.0.1, y estas dos librerías no pueden coexistir al mismo tiempo dentro de la máquina. Entonces yo voy a tener que utilizar una u otra, lo cual significa y lo cual implica que yo solamente voy a poder estar ejecutando uno de los sistemas a la vez, al mismo tiempo, dentro del equipo para poder hacer las pruebas. Y eso es lo que llamamos de dependencia, de infierno de dependencias, o dependency hell, ¿ok? Lo cual hace imposible trabajar en diferentes entornos, de diferentes versiones de sistemas, de diferentes librerías, en una sola máquina, en un solo equipo para trabajar. Muchas veces incluso hay empresas que dedican máquinas exclusivas para trabajar en un entorno de desarrollo, porque allí tienen que estar instalados ciertas herramientas solamente allí, y otras dejan otras máquinas para poder trabajar
en otros entornos de desarrollo, lo cual, como sabemos, es muy costoso y no, digamos, no da para poder tener de esta manera o sea, salvar la situación de esta manera. Entonces, la pregunta que surge es, ¿será que existe alguna forma de solucionar? ¿Será que existe alguna forma de paliar esta situación para que podamos trabajar a través de un solo equipo en diferentes aplicaciones, las cuales cada una de ellas tiene diferentes librerías, tienen diferentes dependencias, utilizan diferentes motores de base de datos, y tenerlo esto de manera simple y de manera ligera, es decir, que no le pese mucho a nuestro sistema operativo para no tener que tener todo instalado a la vez, y que facilite la labor de desarrollo para el programador. Y aún más, que una vez que yo tenga toda esa dependencia, ¿será que eso mismo yo no puedo replicar a un ambiente de producción para que yo no tenga que tener todo ese mismo trabajo que yo iba a tener para instalar todo en mi máquina, para tener toda una serie de paso a paso, para tener que tener instalado todas las versiones y comprobar que el sistema está funcionando correctamente conforme a esas librerías? Entonces, la idea que ¿será que existe una forma de que podamos llevar ese mismo ambiente de desarrollo a producción y posteriormente, por supuesto, hacerle el tuneado necesario para que pueda, digamos, ser más ágil, ser más veloz y trabajar conforme a un ambiente de producción? Entonces, la respuesta es sí, por supuesto que existe una solución a ese problema, y la solución a ese problema se llama Docker, ¿ok? Y allí tenemos que el Docker, ¿ok?, es una forma práctica de evitar este tipo de problemas, ¿ok?, de tal forma que se pueda independizar todas las dependencias en, ¿cómo se dice? Docker son contenedores. Entonces, Docker viene a ser, digamos, pequeños espacios o pequeños contenedores que funcionan de manera totalmente independiente, como una herramienta, como un software o como una, podríamos decir, como un software, como una herramienta instalada, como una tecnología allí empaquetada, encapsulada, independiente y aislada, donde yo allí y solamente allí pueda trabajar sin comprometer todo el contenido, todos los archivos que yo tenga dentro de mi sistema operativo. Entonces, eso y todo eso sin afectar lo que es la escalabilidad y la performance de la aplicación. Entonces, la idea es que sea fácil de llevar a un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. Como mencioné, existe la solución está allí, solamente que muchas personas hasta el día de hoy todavía no lo utilizan. Yo sí, ya lo estoy utilizando dentro de las aplicaciones, y por eso te quiero mostrar más adelante, porque en este video no te podré mostrar porque va a llevar mucho tiempo, pero te quiero mostrar todo lo que necesitas para poder crear tu Docker, para poder descargar de internet la versión o la imagen del Docker que necesitas utilizar, y para que a partir de allí vos puedas crear estos ambientes aislados, estos contenedores, con las herramientas que vos puedas utilizar para trabajar, tanto para entornos de Java EE, que es lo que ahora nosotros estamos estudiando, así como también para otros ambientes que futuramente lo estaremos viendo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que esa herramienta existe, se llama Docker. A principios, a mí también me pasó que cuando uno quiere empezar, uno quiere digamos, empezar a usar, empezar a utilizar, empezar a crear sus ambientes o su contenedor, es un poco tedioso, es un poco difícil, pero te aseguro que una vez que lo conozcas y una vez que lo utilices, ya te va a ser muy difícil crear o empezar a desarrollar cualquier proyecto sin utilizar esta herramienta, esta potente herramienta que, como te comenté, nos ayuda en todos esos problemas que te comenté anteriormente. Muy bien, entonces, ¿qué es el Docker? Vamos a ver qué es el Docker, ¿ok? El Docker es una herramienta, viene a ser un software, ¿ok?, que tenemos que tenerlo instalado dentro de nuestro equipo. Es decir, es un software que se ejecuta como un servicio, es un software que se ejecuta como un demonio, el cual nos permite crear el empaquetado de una aplicación. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero instalar hoy el Postgres para un ambiente de desarrollo nuevo que yo voy a desarrollar, pero esa versión del Postgres es un tanto antigua, por ejemplo, 9.6, y yo ya tengo instalado en mi máquina el 9.12,
yo no voy a necesitar desinstalar mi versión del Postgres 9.12 para instalar la versión del 6, porque ahora utilizando el Docker esas dos versiones del Postgres pueden coexistir de la misma manera dentro de mi sistema operativo. Es decir, yo puedo instalar utilizando el Docker el Postgres SQL, que vendría a ser mi aplicación, dentro de un contenedor virtual, ¿ok? Y que va a estar corriendo en mi máquina de la misma forma como si estuviera corriendo cualquier otro servidor de base de datos. Solamente que yo, en vez de instalar el Postgres 9.5 en mi máquina, yo voy a instalar esa versión del Postgres dentro del contenedor, es decir, dentro del container, dentro del Docker, lo cual a nivel de funcionamiento no va a tener ninguna diferencia, porque yo lo voy a poder utilizar a ambas versiones del Postgres de la misma manera como si fuera que esa versión estuviera instalado también dentro de mi equipo. Entonces, una vez que yo tengo instalado esa herramienta, esa aplicación dentro de mi máquina, yo lo puedo manejar, yo lo puedo levantar, yo lo puedo parar y lo puedo utilizar completamente diferente, completamente de manera independiente a las herramientas que yo tenga dentro de mi equipo. Entonces, esto lo que me posibilita es que yo pueda tener diferentes aplicaciones, diferentes software instalados dentro de un entorno autocontenido. Entonces, cada herramienta puedo tenerlo en un Docker, o en un Docker también puedo instalar ya una serie de herramientas que hagan parte de un entorno de desarrollo en particular. Entonces, yo puedo tener diferentes versiones para mis desarrollos, los cuales yo voy haciendo. Entonces, esto me va a facilitar a mí como desarrollador, o la ventaja que me da a mí como desarrollador es que yo puedo dentro de mi equipo ahora tener herramientas instaladas completamente de manera aislada para trabajar, por ejemplo, con Java, con Python, con Node.js, y todas ellas completamente de manera independiente, sin tener que instalar nada dentro de mi sistema operativo. Y lo más bueno de todo esto es que yo puedo, una vez que creo el contenedor, si estoy en un equipo de desarrollo, entonces yo puedo replicar, yo puedo decirle a mi colaborador, o yo puedo decirle a mi compañero de trabajo: aquí está el Docker que contiene todas las herramientas de trabajo, todo el entorno para poder trabajar con la plataforma que vamos a desarrollar. Entonces ya se evita el tener que perder tiempo en instalar cada vez todas esas herramientas en las diferentes máquinas o en los diferentes equipos de los desarrolladores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el Docker en realidad? El Docker en realidad es un sistema operativo minúsculo, es un sistema operativo, digamos, reducido, que está creado en el sistema operativo, o sea, está basado en el sistema operativo Linux, el cual, digamos, por no ser un sistema operativo completo, entonces utiliza el mismo kernel o comparte el mismo kernel que se encuentra en el host. Entonces el Docker es un software que se instala encima del sistema operativo y no es necesario instalar nuevamente un sistema operativo para a partir de allí instalar el Docker, porque el kernel que utiliza el host se comparte también en conjunto, trabajan en conjunto con lo que es el kernel del host. Entonces cada contenedor, por supuesto, dentro de una máquina donde yo tenga instalado el Docker, yo puedo instalar o puedo crear varios contenedores. Entonces puedo optar por la alternativa de instalar cada herramienta, cada software, por ejemplo, cada base de datos en un solo Docker. Entonces yo instalo, por ejemplo, el Postgres en un Docker, el Node.js en otro Docker, y otras herramientas voy creando para cada herramienta un Docker en particular. Allí voy a tener todo bien discriminado, todo bien distribuido. O puedo tener en un solo Docker todo el entorno de desarrollo ya con el cual yo voy a trabajar. Puedo tener ya allí el Postgres más el Node juntos, o el Postgres más el Java, todo junto instalado ya en un solo Docker. Pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que cada Docker que uno crea va siendo completamente independiente uno de otro. No se ven y no se mezclan, digamos, los contenidos, y no se mezclan las librerías que existen en uno u otro Docker. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros
debemos de utilizar el Docker. Y esto te recomiendo muchísimo desde ya, a partir de ahora. Si vos vas a empezar a trabajar con desarrollo de software, o si vos vas a empezar a crear una aplicación para poder ir creciéndola poco a poco, o si vas a estudiar en la universidad, desde el primer momento te conviene o te aconsejo que utilices el Docker, porque vas a dejarle a tu sistema operativo más liviano. Seguramente muchas veces para trabajar con desarrollo necesitamos máquinas bien robustas, máquinas bien pesadas que soporten toda esa cantidad de software. Y muchas veces cuando queremos hacer otras, digamos, acciones dentro de nuestra máquina, qué sé yo, podríamos querer utilizar un Photoshop o que quisiéramos abrir de repente un After Effects. Entonces, cuando ya tenemos miles de herramientas, miles de software que están corriendo allí como servicios, por ejemplo, ya eso le pesa un poco al software, le pesa un poco a las máquinas, le pesa un poco más aún si es una notebook, le pesa porque el Postgres, el MySQL, el Node.js, todas esas herramientas son herramientas que se quedan allí ejecutándose como servicios. Entonces van consumiendo un pedazo de la memoria que está disponible para otras aplicaciones dentro de la máquina que vas a utilizar. Entonces, si vos empezás antes de instalar nada en tu equipo, antes de instalar ningún software, ninguna herramienta para desarrollar, instalas el Docker, entonces te va a facilitar muchísimo y te va a ahorrar muchísimo tiempo de desarrollo. Cabe destacar, y te comento aquí entre paréntesis, que el Docker no es solamente una herramienta para instalar software para desarrollo. El Docker, si bien ha sido pensado inicialmente para estos ambientes de desarrollo y producción, también es una herramienta que me permite a mí instalar cualquier herramienta, cualquier software dentro del contenedor. Entonces, si uno no quiere pesarle a su máquina con herramientas que tal vez no sabe si va a utilizar siempre, y más aún si sabe que esas herramientas corren como servicios, entonces uno puede ver la forma de instalar eso como o dentro de un contenedor, ¿ok? Entonces, el Docker, como ya dijimos, son contenedores de software. O sea, instalamos nuestras herramientas dentro de lo que es un container. El container, digamos, va a contener allí de manera completamente cerrada y completamente encapsulada diferentes herramientas que a nosotros no nos interesa, porque lo importante es que nosotros podamos transportar esa información, ya sea en ambiente de producción o ya sea en ambiente de desarrollo junto con nuestros colaboradores o nuestros compañeros de trabajo, ¿ok? El Docker contiene todo lo que la aplicación necesita para poder funcionar, ¿ok? Garantiza que la aplicación correrá igual independientemente del ambiente o del sistema operativo, que es lo que ya dijimos anteriormente, y eso es lo que te quise transmitir también. Muy bien, nuestro tiempo está terminando, entonces vamos a avanzar un poquito más. Y recuerda suscribirte al canal, porque más adelante estaré abarcando algunos ejercicios prácticos sobre el Docker, donde te mostraré cómo instalar el Docker, cómo descargar una imagen que ya más adelante también te voy a explicar, y cómo a partir de allí empezar a crear los containers y empezar a instalar las herramientas, y por supuesto también cómo utilizar esto que te estoy hablando ahora. Entonces vamos a ir cerrando ya. Te voy a pasar estos últimos tópicos y más adelante, como te comenté, estaremos hablando también sobre la parte de la parte práctica, de lo que necesitamos para conocer y para entender lo que es el Docker. Entonces, una pregunta muy común que surge entre los escépticos o entre las personas que no están muy seguras de qué es el Docker es si el Docker es o no una máquina virtual. Como sabemos, una máquina virtual, un VMware o un VirtualBox es es también un software que lo instalamos en nuestra máquina para que a partir de allí podamos nosotros instalar sistemas operativos desde cero, y también a partir de allí instalar nuestras herramientas de desarrollo para poder trabajar, y todo eso también en un ambiente autocontenido y en un ambiente totalmente independiente de nuestro sistema operativo. La idea es más o menos similar, pero el Docker no es una máquina virtual, y el Docker se diferencia de una máquina virtual en ciertos aspectos, y que lo hacen, digamos, sobresalir de lo que es una máquina virtual por ser un software, una herramienta que se instala por encima de nuestro sistema operativo directamente ya
y en el cual a través del Docker yo ya no necesito tener que instalar nuevamente todo un sistema operativo, sino que yo en el Docker directamente ya instalo solamente las herramientas directamente que yo voy a necesitar para mi entorno de desarrollo. Entonces, vamos a ver un poquito aquí cuál es la diferencia básica que tenemos. Aquí, por ejemplo, a la izquierda podemos ver que tenemos la máquina virtual, ¿ok? Donde en la parte inferior, allí en la parte bien abajo dice server, ¿ok? Que sería el servidor, que sería la máquina. Podríamos considerar aquí una máquina en la nube, o podríamos considerar nuestra notebook, nuestro equipo de desarrollo, ese es el server, ¿ok? Y dentro del server nosotros tenemos nuestro sistema operativo, el sistema operativo con el cual estamos trabajando constantemente, que podría ser un Windows, un Linux, un Mac, ¿ok? Ese es lo que vendría a ser el host OS, o sea que el sistema operativo del host, de la máquina, ¿ok? Si nosotros vamos a instalar una máquina, vamos a crear un entorno de desarrollo en una máquina virtual, nosotros sobre el sistema operativo tenemos que instalar la máquina virtual o el software de la máquina virtual, que en este caso vendría a ser el hypervisor, que podría ser, como ya te comenté, el VMware, el VirtualBox, y existen varias otras máquinas virtuales o varios otros hypervisor que yo puedo instalar. Entonces yo tengo allí el hypervisor, que sería el software para correr las diferentes instancias de la máquina virtual. Y a partir de allí, una vez que yo tengo el VMware o yo tengo el VirtualBox, el hypervisor instalado, a partir de allí yo empiezo a instalar dentro de cada una de las instancias. Allí yo puedo tener diferentes sistemas operativos y yo tengo que necesitar instalar primeramente, antes de instalar cualquier herramienta, yo tengo que crear primeramente mi sistema operativo. Para lo cual yo tengo que tener el CD del sistema operativo, tengo que tener todas las dependencias, tengo que tener todo el, digamos, el puerto del USB o el puerto del CD abierto y en comunicación con la máquina virtual, para que a partir de allí yo en cada contenedor que yo tenga dentro de mi máquina virtual yo pueda instalar antes de cualquier cosa las herramientas de trabajo. Entonces aquí esta parte, digamos, lila que se encuentra aquí, que dice Guest OS, vendría a ser el sistema operativo del invitado. O sea que el sistema operativo que yo vuelvo a instalar encima otra vez del sistema operativo que está en mi máquina. Y allí, como sabemos, el sistema operativo consiste en un largo proceso de instalación de varios archivos que tienen que ser copiados y de varias dependencias también que tienen que ser verificadas con el hardware que yo tengo instalado. Entonces allí sabemos que el contenido de todo ese sistema operativo puede ser enorme dependiendo ya de las versiones de utilidades que yo decida instalar. Ok, entonces allí yo puedo tener diferentes sistemas operativos. Sabemos que la máquina virtual, si tenemos varias máquinas virtuales, por lo general, dependiendo mucho de la capacidad de memoria que tengas en tu máquina, máximo lo que vas a poder correr son 2 instancias al mismo tiempo. Bueno, por lo menos es la experiencia que yo tengo. Uno con uno él funciona más o menos, con 2 ya es el límite, y más de 2 al mismo tiempo ya es difícil, porque el host, digamos, o el invitado, el sistema operativo invitado que se instala sobre el host es ya un sistema operativo que requiere también de todos, digamos, los recursos que se poseen dentro de la máquina para que él pueda funcionar bien. Entonces es como si fuera que él bloquea todo lo que yo tengo dentro de mi sistema operativo host para que su sistema operativo invitado pueda trabajar bien. Entonces allí de hecho hay una cantidad de recursos de memoria que yo tengo que asignar para indicar cuánta cantidad de recursos yo le voy a permitir utilizar al sistema operativo del invitado. Y allí, bueno, una vez que yo tenga dentro de mi sistema operativo ya instalado dentro de la máquina virtual, a partir de allí sí ya yo puedo empezar a instalar todas las herramientas o las librerías, las dependencias, la base de datos, el Java, el Node, todo lo que yo quiera utilizar allí ya dentro de esto. Entonces, ese vendría a ser en el sistema VMware, ¿ok? Ahora, en un contenedor las cosas cambian un poquitito,
Porque en un contenedor yo tengo lo que es el server, partimos siempre del server y partimos siempre del sistema operativo. O sea, siempre dentro de un server, siempre dentro de una máquina tiene que haber un sistema operativo. Entonces, estas primeras dos cosas que están aquí no cambian, ¿ok? No cambian. Entonces, a partir de allí, a partir del sistema operativo, yo lo que hago ya es instalar el Docker, que es esta parte verde que se ve aquí, que vendría a ser un software que sí, yo tengo que instalarlo en mi máquina. El software del Docker sí yo tengo que instalarlo en mi máquina, porque es un software que, como te comenté, se queda corriendo allí como un demonio para que a partir de allí yo pueda ejecutar las operaciones. No pesa mucho, no es un software que te va a consumir muchos recursos. Entonces podés instalarlo sin problema, podés instalarlo con total tranquilidad. Entonces dentro del Docker, aquí como podrás ver, dentro del Docker, o sea, el Docker es un entorno autoadministrado que posee comandos y sentencias que me permiten hacer a mí de todo con los diferentes containers que yo voy creando dentro de mi aplicación. Entonces yo aquí dentro del Docker yo puedo instalar las librerías, ya dentro del Docker yo puedo instalar las librerías y las dependencias, y yo puedo instalar estas apps que se ven aquí. Estas apps son las diferentes aplicaciones que se pueden tener dentro de dentro de un Docker, o sea, que van a funcionar de manera normal dentro de tu sistema operativo. O sea, son herramientas que no se instalan en tu sistema operativo, son herramientas que se instalan dentro del Docker, pero son herramientas que vos lo podés utilizar directamente y de manera transparente desde tu sistema operativo. ¿Vieron qué locura aparentemente poder hacer todo esto? Entonces, una aplicación o una app podría ser una aplicación que vos tenés que desarrollar en un lenguaje, en una plataforma o en un entorno. Eso vendría a ser una app que podría ser Java, suponiendo Java EE. Y otra app que tenemos aquí podría ser, por ejemplo, un sistema o una herramienta utilitaria que vos tengas o que vos quieras correr dentro de tu máquina. Supongamos un software de un tercero que vos descargaste y que corre como servicio y que no querés correr en tu máquina, porque es algo que vas a bajarlo para probar. Entonces vos podés utilizar para eso también un Docker container, ¿ok? Muy bien, gente. Espero que les haya aclarado un poquito todo lo que es lo relacionado a Docker. De hecho, es un tema muy interesante y muy amplio para tocarlo solo y todo en un video. Por eso es que lo voy a ir cerrando por aquí para no extrapolarme mucho en el tiempo. Espero, como te comenté, que te suscribas al canal. Espero recibir también tus comentarios. Y a medida que va pasando el tiempo, voy a ir publicando más y más contenidos hasta llegar a la parte práctica, hasta llegar a la parte de las ejecuciones para poder crear nuestros contenedores y a partir de allí para poder poner también nuestras aplicaciones, las aplicaciones que estamos desarrollando dentro de diferentes contenedores. Por supuesto, si tenés alguna duda, alguna pregunta, allí está la sección de comentarios. Te vuelvo a repetir que te suscribas al canal y te quiero comentar también que este 27 de enero del 2020 empieza nuestra serie web, que es un curso de programación en Java que te ayudará a poder iniciar, a poder crear tu aplicación completamente desde cero y en tiempo récord. Recordando que es una serie, un curso que dura solamente una semana, donde van a ir siendo liberados los contenidos, van a ir siendo liberados las clases cada lunes, miércoles y viernes, y vos lo podés asistir desde la comodidad de tu casa y desde cualquier lugar, en cualquier horario, porque es una serie online y completamente gratuito que lo podés hacer para poder iniciarte en este mundo. Entonces, allí abajo del video te voy a colocar el link para poder suscribirte, para poder formar parte, porque solamente aquellos que están inscritos van a poder participar. Ok, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.